Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón Jesús Leiva Aguirre, de la carrera de Derecho, de la materia de Derecho Familiar, dirigida por el maestro José Arturo López Hernández, y voy a continuar complementando el tema iniciado por mi compañero Alexis de tema protección de los derechos de los niños, viendo acerca de las instituciones que protegen estos derechos de los niños. Bien, las niñas y los niños y adolescentes tienen derechos. Estos derechos fueron establecidos para que los niños y las niñas y adolescentes puedan gozar de una vida digna y con integridad. Los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del año 2014, la cual reconoce a niños y niñas adolescentes como titulares de derecho. Es importante que conozcas tus derechos para que así puedas ejercerlos. Algunos de los derechos de los niños son los siguientes: a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a una vida libre de violencia, a la protección de la salud y seguridad social, a la educación y a la libertad de expresión y acceso a la información. Estos son algunos de los muchos derechos que cuentas si eres un niño, una niña o un adolescente. Pero ¿qué pasa si tus derechos no se cumplen? En dado caso que notes que algunos de estos sean violados, puedes acudir a algunas instituciones que te ayudarán a resolver tu situación, permitiendo que tus derechos se cumplan. Ahora que ya conoces tus derechos, veamos qué instituciones pueden ayudarte en caso de que estos sean incumplidos. Estas instituciones son a nivel internacional, defienden y protegen los derechos de los niños. Una de ellas, y famosamente conocida, es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, o mejor conocida como ONU. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o como sus siglas la conocen, UNESCO, y además de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Veamos un poco más acerca de estas instituciones y cómo funcionan. La ONU es una organización fundada en 1945 y está integrada por más de 193 países, y su función es mantener la paz y la seguridad internacional, y fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora de nivel de vida y los derechos humanos. La ONU promueve los derechos de las personas, incluidos el de los niños. En 1959, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, en el que se establece sus derechos a la protección, la educación, la atención sanitaria, la vivienda y una nutrición adecuada. El siguiente es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es la agencia de las Naciones Unidas, ONU, encargado de proteger los derechos de todos los niños, en todas partes, especialmente de los más desfavorecidos. La UNICEF es la única organización en la cual la Convención sobre los Derechos del Niño menciona como fuente de asistencia y asesoramiento especializado. La función de la UNICEF es promover los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en México y en el mundo. La UNICEF pertenece a la ONU y trabaja en más de 190 países. Otra organización mundial que cuida y protege que los derechos se cumplan es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas mejor conocida como UNESCO. La UNESCO es un organismo internacional que tiene como función contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. La UNESCO tiene el mandato constitucional de ayudar a promover todos los derechos humanos, pero se enfoca especialmente en los siguientes derechos: derecho a la educación, derecho a participar en la vida cultural y el derecho a participar a la libertad de expresión. Por eso, si en algún momento sientes que algunos de estos derechos no se están cumpliendo, puedes acudir o te puedes comunicar con UNESCO. La última organización internacional que veremos es la Organización Mundial, mejor conocida como OMS.
La Organización Mundial de la Salud es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales. Se especializa en gestionar políticas de prevención, promoción e intervenciones en salud a nivel mundial. Como su nombre lo dice, esta organización es de la salud, por lo que defiende el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Ahora que ya conoces organizaciones internacionales que protegen los derechos de los niños, es tiempo de ver instituciones nacionales que defienden los derechos de los niños. Recuerda que decimos nacionales, son todas las de la República Mexicana. Te mostraré cuáles son para que puedas reconocer a dónde acudir en caso de que tus derechos no se cumplan. Las instituciones e organizaciones nacionales que definen los derechos son la Organización Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, la Procuraduría Federal de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y por último, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. La primera institución nacional que veremos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Tiene como finalidad la protección de los derechos humanos. Además lleva a cabo otras actividades como la de observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Esta institución se encarga de proteger los derechos de todas las personas, aunque pone como intereses superiores los derechos de niñas y niños, por lo que realiza acciones para la prevención y atención del cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes. La siguiente institución es de las más reconocidas. Es un Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. El Sistema Nacional DIF es el organismo público descentralizado encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, promotor de la promoción integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, bajo el imperativo constitucional del interés superior de la niñez, así como el desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad, principalmente de quienes por su condición física, mental o social enfrentan un problema de vulnerabilidad hasta lograr su incorporación en una vida plena y productiva. Ahora hablaremos un poco acerca de la Procuraduría Federal y Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. Esta se encarga de establecer el procedimiento interno para la restitución de derechos y medidas de protección a niñas, niños y adolescentes. Dentro de sus funciones está procurar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, además de prestar la asesoría y representación en suplencia. Podemos encontrar estas procuradurías en los diferentes estados de México. Así que si necesitas su ayuda para proteger tus derechos, puedes contactarlos vía telefónica o ubicar dónde se encuentran en tu estado. La última institución nacional de la que hablaré es CIPINA. Su objetivo es prevenir causas de riesgo de vulneración a las que se ven expuestos los niños y niñas y adolescentes en cualquier entorno donde se desenvuelven, garantizando así la protección integral en el marco de las competencias y funciones establecidas por la ley. Promueve la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y se encarga de coordinar las acciones del Gobierno de México para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así como también hay instituciones presentes en nuestros estados, como por ejemplo la más presente en casi todos los estados de la República Mexicana es la CEDH y el DIF. Hablemos del DIF y su función. Proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes, coordinar los programas de orientación, asistencia y patrocinio jurídico, así como de orientación social y psicológica a niños, niños y adolescentes, atender reportes de maltrato a través de la intervención de grupos profesionalizados y garantizar su seguridad y bienestar de los niños y adolescentes. La primera institución presente en los estados es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CDH. Las CDH son las comisiones de derechos humanos creados en todos los estados de la República Mexicana, con el objetivo de proteger y difundir los derechos humanos entre la ciudadanía del ente local y también entre las autoridades que lo operan. Algunas de sus funciones son promover y divulgar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. La observación y entre otras. Es importante que sepas la función de cada institución para que conozcas tus derechos
y también sepas a cuál de ellas te debes acercar para cuando sientas que no se están cumpliendo. Bien, eso sería todo por hoy. Gracias por ver el video.